Y vamos a aprovechar el tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Dios colocó en mi corazón una palabra y ha venido trabajando en ella y yo te la quiero transmitir. La Escritura dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Cuántos conocen una espada que tenga filo por lado y lado? Entonces esa espada corta para allá y corta para acá. O sea, el primero que tiene que ser tratado con la palabra es el mensajero. De modo que yo recibí del Señor y quiero transmitirle lo que yo creo que Dios me dijo que le transmitiera. ¿Cuántos quieren recibir la palabra? Bien, Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 28 al 30. Lucas 14, 28 al 30. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cierra tus ojitos por un momento y oremos, para que el propósito con el cual Dios puso esa palabra en mi corazón también sea en tu corazón un propósito. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y delante de ella estamos expuestos, estamos desnudos, porque delante de ti mismo que estamos en esta hora. Por tanto, diga: abro mi corazón para que tú lo escudriñes y para que me hables en Cristo Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. El título, para los que acostumbran a tomar nota, es Planificando en Jesús. ¿Cómo es el título? Planificando en Jesús. Usted recibió una agenda. ¿Cuántos no recibieron la agenda? Levante la mano el que no haya recibido agenda. Ya a Juan David no le han dado agenda. A mi hermana Marlene tampoco, a mi hermana Claudia tampoco. Por favor, repártanle una agenda. A mi hermana Miller tampoco. ¿Quién más? Mi hermana Ruth. Me sé los nombres de casi todos, ¿no? Qué bendición. Algunos nombres no me los sé, ¿no? Perdónenme si algún día lo llamo por otro nombre. El otro día a una chica, acababa de presentarla aquí, cuando fui después a hablarle se me olvidó el nombre. Aquí pasan cosas extrañas. Cuando uno está aquí se le olvidan cosas, ¿cierto, pastor? Bien, mire, la agenda planificadora no es un invento de nuestro pastor Satirio. Él la ha implementado porque usted mira, y Jesús es el primero que recomienda que cuando uno va a emprender algo debe planificar. ¿Qué es lo que debe hacer? Planificar. Esa agenda nos ubica, porque si usted no había hecho agenda en años anteriores y es la primera vez que usted la hace, allí tiene unas indicaciones, ella tiene un código de barras. Usted lo escanea y entra al tutorial donde le dice cómo llenar la agenda planificadora si no llegara a entender. Usted hace una planificación y la coloca delante del Señor. El día 31 que vengamos acá el martes, usted trae su agenda. Y los que hayan apartado espigas, yo tengo las espigas de los que ya dieron apartadas y ese día las vamos a traer, las vamos a presentar delante del Señor. Porque hemos entendido que nuestra vida tiene que ser planificada. Si usted no hace planificación de su vida, usted comienza un año y al final no sabe cómo le va a ir. Es algo incierto. Pero cuando usted hace una planificación, al menos tiene la posibilidad de seguir una ruta y un itinerario. Cuando no se hace planificación,
Es como cuando usted sale a coger un transporte, pero no sabe a dónde ir. Entonces cualquier buseta le sirve. Usted y yo necesitamos aprender a planificar tanto en nuestra vida física como en nuestra vida espiritual. Ahora, hay unas agendas para empresarios. Levántenme la mano los empresarios. Levántenme la mano. Mi hermano Oscar, mi hermana Mónica, mi hermano César. Allá están esas agendas. Las de empresarios están allá en aquella silla. Por favor, le reparte a los que levantaron la mano. Los empresarios, levanten la mano los empresarios. Mi hermano Oscar, mi hermana Claudia, mi hermana Mónica. Es una empresaria. Allá está los empresarios. Está Sonia Street. No hay muchas. Pedí como 20. Creo que eso es lo que hay, 20 agendas de empresarios. Es para que usted también proyecte su empresa. Además de su vida familiar, usted proyecte su empresa y la coloque dentro de los planes del Señor. Permítame decirle el propósito con el cual Dios me habló y traigo esta palabra. Aprender a planificar colocando el fundamento que es Jesucristo y siendo guiado por el Espíritu Santo. Debo aprender a planificar, pero con un buen fundamento. ¿Qué fue lo que dije? Con un buen fundamento. Ahora vamos a ver cuál es el fundamento, que es Jesucristo y por qué Jesucristo. Y aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Normalmente cuando uno hace un plan y uno sale a realizarlo, se encuentra con circunstancias y a veces tiene que modificar ligeramente el plan. Pero la meta sigue siendo siempre la misma. Yo debo tener metas, sueños, anhelos. Recuerda la palabra de hace 8 días. Las personas que no tienen metas, sueños y anhelos prácticamente ya cumplieron su ciclo y están listos para partir de este mundo. Usted y yo necesitamos tener sueños, metas, anhelos. Cada vez que terminemos un proyecto ya debemos tener en mente otro. Usted escucha a nuestro pastor Satirio y él tiene una frase: hay más. ¿Cuál es la frase de nuestro pastor? Hay más. Yo no sé cuántos recuerdan cuando se inauguró el el templo, cuando se inauguró el templo que tenemos hoy en Los Pinos. ¿Cuántos recuerdan eso? Yo estaba recién convertido cuando se inauguró el templo. Una semana después de inaugurado ese hermoso templo para 4,000 personas, que es lo que caben en el primer piso, no se había hecho todavía el mezanine. Pastor Satirio viajó a Bután. Y estando en Bután con el pastor Sammy Fernández, Bután no tiene aeropuerto. Entonces tienen que aterrizar en un país vecino, llegar hasta la frontera, coger transportes informales, y llegó un momento donde no había transporte. Les tocó literalmente caminar con la maleta para hacer la obra misionera. El pastor Sammy Fernández llevaba unos zapatos de $300 o $500 y el barro le llegaba hasta las rodillas, y entonces él dijo: ¡de nosotros! Pero José, acabas de inaugurar un templo para 4,000 personas y mira cómo estamos, con barro hasta las rodillas. Y él lo dijo en desespero porque les tocaba caminar con la maleta. Y el Señor colocó un cántico en nuestro pastor: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y comenzaron a cantar y se abrazaron y siguieron caminando hasta donde llegaron, hasta donde tenían que llegar. Y permítame ampliarle un poquito. Cuando ellos pudieron hablar con el rey de Bután, el rey de Bután los recibió y les dijo: ¿por qué se demoraron tanto? Cuando les extendió el plan de salvación, el rey de Bután le dijo: ¿por qué se demoraron tanto? Fíjense, este pasaje que acabamos de leer de la edificación de la torre hace parte de los requisitos del costo que tenemos que pagar como obreros del Señor. ¿Cuántos son obreros del Señor aquí? Levanten la mano. Si usted no es un obrero del Señor, le invito a que haga inmediatamente la oración de fe. ¿Cuántos son obreros del Señor aquí? Levanten la mano. Todos los obreros del Señor tenemos que pagar un precio. Todos. El pastor Satirio lo ha pagado, yo lo he pagado,
usted lo está pagando, todos estamos pagando un precio. Ahora, usted mire el contexto de esa palabra y en los primeros versículos el Señor Jesús dice que el que no aborrece a sus familiares cercanos no es digno de él. Este verbo aborrecer suena feo, ¿cierto? Porque yo no puedo aborrecer a mi mamá o a mi papá o a mis hijos. El verbo está traducido de una manera, digamos, no muy precisa. El verbo más preciso sería amar menos. El que no ama menos a sus familiares, a sus cercanos, menos que a mí, no es digno de mí. O sea, el Señor es celoso y exige exclusividad, exige el primer lugar. Cuando usted coloca a Dios en su primer lugar y su amor de verdad es Dios, Dios se encarga de que todas las personas que estén a su lado, usted las pueda amar en su medida. Y si usted ama a Dios por encima de todo, usted tiene la capacidad de amar a otros. El que no puede amar a Dios, difícilmente puede amar al que tiene al lado. Entonces, fíjese que es un costo. Amar primeramente a Dios por encima aún de nuestros familiares que amamos a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. Pero el amor a Dios tiene que ser por encima de eso. Es un costo que nosotros como discípulos del Señor, como obreros del Señor, tenemos que pagar. También dice que el que no toma su cruz cada día y le sigue. ¿Y cuál es su cruz? Cada uno tenemos nuestra propia cruz. Si usted no la conoce, pregúntele al Señor, ¿cuál es mi cruz? Y el Señor le va a decir cuál es la cruz que a usted le correspondió llevar. Pero el Señor dijo, el que no lleva su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. O sea que usted y yo llevamos una cruz, de pronto no física, pero la llevamos. Y debemos entender que hace parte del costo del discipulado. Amén. También en los versículos del 31 al 33 de este mismo capítulo 14 de Lucas, habla de un rey que sale a hacer guerra contra otro, con 10,000 hombres, y el otro al que él se va a enfrentar tiene 20,000. Es como decir una pelea de 1 contra 2. A veces uno puede darle a 2, ¿cierto? En una pelea de puños. Pero en una pelea de armas, 2 son mayoría que 1. Entonces dice, si el que va a hacer una guerra, un rey que va a hacer una guerra con 10,000 contra otro que tiene 20,000, mira las posibilidades que tiene de ganar o de pelear. Y dice, y si ve que no tiene, va y negocia la paz. Es decir, se sienta, calcula y decide si se enfrenta o no se enfrenta. Esto habla también del costo que nosotros debemos pagar. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesucristo, nos enfrentamos en una guerra espiritual cada día contra los apetitos de la carne, contra el enemigo, contra la tentación. Y usted y yo debemos saber que ya somos vencedores. No vamos a ser vencidos por la tentación, ya somos vencedores, pero vamos a tener guerra. Jesús dijo, confíen en mí que yo ya he vencido. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo ya he vencido. De modo que este es como la introducción para decirles que todo este pasaje hace parte del costo que como discípulos nosotros tenemos que pagar. Me llama la atención que Jesús, al tomar el texto del hombre que edifica la torre, él dice, por favor colóquenme nuevamente Lucas 14, 28, quiero ser puntual con las palabras del Señor. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Deténganme ahí. Yo no sé cuántos han visto un edificio que hay aquí después de la Gazapa y sigue uno derecho. Hay un edificio que lleva años sin terminar. ¿Cuántos han visto ese edificio? ¿Sabe que cada vez que yo paso por ahí pienso en esta parábola o en este pasaje? La persona que comenzó a hacer el edificio hizo las columnas, hizo los pisos y no lo terminó. Y yo cada vez que paso por ahí digo, este hombre que comenzó ese edificio no calculó todos los gastos en que tenía que incurrir y tuvo que parar la obra. Y todos los que pasamos por ahí pensamos en eso. O sea que esto es una realidad para muchos.
En este caso es una edificación, pero la comparación de esta edificación somos nosotros mismos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos una edificación espiritual. El énfasis de la enseñanza es que usted y yo ya tenemos el fundamento, porque dice en el texto que no se sienta primero y calcula lo que vas a ver si lo que tiene le es suficiente para acabar. El siguiente versículo. No sea que después que haya puesto el cimiento, o sea, la persona hizo el edificio, hizo el cimiento, hizo las columnas, ¿qué le faltó? Las paredes y los terminados. O sea que mientras no tenga paredes y terminados es como si estuviera solo el cimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros iniciamos algo y lo dejamos a media máquina? La gente lo observa. De allí podemos sacar una primera conclusión. Dios no se agrada con las cosas inconclusas. ¿Qué fue lo que dije? Dios no se agrada con las cosas inconclusas. Dios quiere que lo que comencemos, lo terminemos. Estamos hablando de una construcción espiritual. Si nosotros pusimos la mano en el arado y somos discípulos del Señor, debemos seguir la ruta. Habrá circunstancias difíciles, las habrá. Habrá tropiezos, los habrá. Habrá burla de las personas, los habrá. Jesús dijo que los primeros enemigos de sus discípulos serían su propia familia. Y usted mira en unos pasajes de la Escritura que los hermanos de Jesús lo confrontaban. Vaya, 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 vaya a Jerusalén, vaya que allá lo quieren matar. Los mismos hermanos. O sea que él lo decía con conocimiento de causa. Yo no sé cuántos recibieron burlas y oposición cuando se convirtieron al Señor. Yo la sufrí. Yo sufrí eso. Pero me acordaba que cuando estaba en la universidad yo me burlaba de los cristianos. O sea que lo que sembré, luego también coseché. Entonces Dios no se agrada con las cosas inconclusas. Él quiere que todo lo que comencemos, lo terminemos. Que confiemos que Él nos dará las fuerzas, la sabiduría y los recursos para poder terminar lo que comenzamos. ¿Cuántos dicen amén? Y una segunda premisa que podemos sacar como conclusión preliminar es que Dios se agrada con los que planifican y calculan los costos de seguirlo. Voy a repetirlo. Dios se agrada con los que planifican y calculan los costos de seguirlo a Él. Yo no sé si usted se haya puesto a pensar cuál es el costo de seguir al Señor. Hace 8 días oramos por David, que viajaba para Argentina, pero su hijo también va a viajar, ¿cierto? No oramos por él, hoy podemos orar al final. También viaja a Argentina. Yo les decía a los 2 chicos, están jóvenes, son talentosos, van a tener cantidad de tentaciones, porque además son bien parecidos, ¿cierto? A un deportista de éxito le llueven las tentaciones. Hijo, guárdense de las amistades, guárdense, porque el éxito trae muchos amigos. Pero vaya usted a estar enfermo o a estar sin nada, a ver quiénes son verdaderamente sus amigos. Entonces, el éxito es circunstancial y es peligroso si no lo sabemos manejar. Entonces, yo debo entender que en el caminar de mi vida voy a tener tropiezos, voy a tener tentaciones, pero debo aprender a sortearlas y de manera exitosa. Yo incorporé a mi oración personal y le recomiendo que usted también lo haga. Que usted le pida al Señor que lo guarde de tentación y pecado. Así de sencillo, Señor, guárdame, como reza el Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pídale al Señor que lo guarde de tentación y hágalo. De pronto al comienzo hágalo porque yo le estoy diciendo, pero va a volverse en usted una manera de pensar y de actuar. Y pídale al Señor que le regale un corazón amador de Él, que le regale un corazón puro y recto delante de Dios. Mire, cuando usted hace eso y usted después
tiene una tentación, inmediatamente el Espíritu Santo le recuerda la oración que usted hizo. Y usted va a ser guardado de una cantidad de tentaciones, peligros y artimañas del enemigo que son reales para nuestra vida. De modo que Dios se agrada con los que planifican su vida y calculan los gastos de seguirlo. Yo sé que voy a tener tropiezos, que se van a burlar, que voy a ser estigmatizado. La gente va a decir, ¿y eso qué es? Evangélico. Usted no se puede enojar porque la gente espera que nosotros seamos apacibles, que soportemos que nos roben, que nos tumben, que nos engañen, que nos cuelen en la cola. Usted no tiene derecho a reclamar, ¿cierto? Y si usted llega a reclamar inmediatamente, ¿y eso qué es, pastor? ¿Y eso qué es evangélico? A nosotros se nos exige, diga, y eso está bien. Porque la gente impía se vuelve para nosotros hasta como una ladera que no nos dejan salir del camino, ¿cierto? Eso está bien. Bien. Ahora, Jesús dijo que después que haya puesto el cimiento, no le alcancen los gastos para terminarla o los costos. ¿Cuál es el cimiento que usted y yo necesitamos para nuestra vida espiritual? ¿Cuál es el cimiento? Diga, Jesucristo es el cimiento de mi vida. Mira lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios 3, del 10 al 15. Primera carta a los Corintios 3, del 10 al 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Pablo, diga Pablo. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, Pablo dijo, yo puse el fundamento, que es Jesucristo, pero cada uno mire cómo construye o cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ayúdeme a leer, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué recibirá? Recompensa. O sea, si sobrevive la obra, recibe recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque tiene pérdida, es salvo, aunque así como por fuego. Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto y está diciéndoles que el fundamento que debe estar sobre cada persona es la persona y la obra de Jesucristo. ¿Cuál es su fundamento? La persona y obra de Jesucristo. Jesús en una de sus parábolas dijo, ¿a quién compararé un hombre que oye y hace mis palabras? Dijo, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, inundaciones de ríos, fuerte viento y la casa resistió. ¿Por qué resistió la casa? Porque estaba fundada sobre la roca. Voy a ponérselo en las mismas palabras de Pablo. Porque el fundamento es Jesucristo. Pablo dice, no se puede poner otro fundamento sino el que está escrito. El único fundamento que es válido para que resista la casa se llama la obra y la persona de Jesucristo. Usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Sabe qué le confió usted a Jesucristo? Nada más ni nada menos que su salvación, su vida eterna. Si le confiamos a un banquero dinero y bienes materiales y tenemos el riesgo de perderlos, ¿cierto? Cuando un banco quiebra, se lleva por delante una cantidad de gente. Hace unos años quebró un banco
y se llevó una cantidad de gente y luego todos los colombianos tuvimos que pagar ese dinero cuando comenzó el 2 por 1000, fue para pagar ese dinero que el banco le tumbó a la gente y ahora ya como en cuánto por 1000. Bien, déjeme decirle algo, lo más trascendente e importante es nuestra vida espiritual. Un día todos tenemos que partir de este mundo, tarde o temprano, todos vamos a partir. No habrá uno solo como Enoc que sea traspuesto. La Biblia no dice que vamos a ser traspuestos, que el día en que Jesús regrese vamos a ser raptados, pero todos en masa, vamos a ser arrebatados. Pero nadie va a permanecer eternamente. Un día vamos a partir de este mundo y después de que crucemos la puerta llamada muerte, vamos a encontrarnos con una realidad, se llama la vida eterna. Usted y yo determinamos en esta tierra cuál va a ser nuestra eternidad. El hermano José, yo lo tomo como ejemplo, cuando la pandemia, él fue a Cenabastos con su vehículo a hacer trasteos, llevar bultos. Y él es un evangelizador, le decía a la gente, amigo, al cliente que llevaba ahí con los bultos de mercado, ¿usted ha pensado dónde va a pasar la eternidad? Una pregunta, pero profunda, y a cualquiera lo pone a pensar. ¿Cómo así? Sí, señor. Usted un día va a partir de este mundo. ¿Dónde va a pasar su eternidad? Ya usted decidió, porque nosotros ya lo decidimos. Vamos a estar con Jesús en el cielo. Vamos a celebrar las bodas del Cordero. Pero déjeme decirle que afuera hay mucha gente que no sabe, ni siquiera se ha percatado que hay una eternidad. Y una pregunta como esa los pone a dudar. El propósito de esta palabra es que nosotros afirmemos nuestra vida espiritual y que la cimentemos con los materiales correctos. Porque habrá materiales, que ahora lo vamos a ver, que cuando sean probados van a desvanecerse. Pero si los materiales con los cuales nosotros sobreedificamos o construimos nuestra vida espiritual son los correctos, vamos a tener recompensa. Se nos va a dar una corona. ¿Cuántos sabían que nos van a dar una corona? ¿Usted recuerda el pasaje de Apocalipsis donde los 24 ancianos se quitan la corona y la arrojan delante del Señor? Pues usted va a tener también su corona y la va a poder arrojar al Señor. Así, esa corona es de honra, pero ahora ¿quiénes? Ni una cachucha les van a dar. Ni una gorrita les van a dar, aunque van a ser salvos, pero por fuego, por gracia. Ahora vamos en el desarrollo del mensaje a mirar qué es lo que representan estos materiales de construcción, porque de eso se trata. Poder construir nuestra vida espiritual con los materiales correctos, para que el día que nos presentemos delante del Señor no tengamos sorpresas. ¿Qué fue lo que dije? Diga, no tengamos sorpresas. A mí es una persona que no me gustan las sorpresas, casi no me gustan. ¿Por qué? Porque a veces las sorpresas pueden ser desagradables, pueden ser de muy buena intención, pero terminar siendo desagradables. Los materiales para la sobreedificación, el apóstol Pablo los clasifica de la siguiente manera: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Los tres primeros, oro, plata y piedras preciosas, son materiales, diga, de alto costo. Diga, materiales de alto costo que resisten el fuego. Usted mete el oro al fuego y ¿qué sale? Oro refinado. Si hay impureza, ellas flotan como escoria y el oro queda debajo. El fuego purifica el oro y purifica la plata. Y las piedras preciosas también resisten el fuego. Pero la madera, que es como el segundo bloque de materiales, la madera es un material ordinario. ¿Qué es la madera? Usted tiene mesas de madera, tiene sillas de madera. Esa silla donde usted está cómodamente sentado tiene abajo una madera y encima hay una espuma y en el espaldar hay madera. En Asia construyen casas de madera, de bambú. El bambú es muy resistente.
Es casi de la resistencia como un metal. Pero por más resistente que sea el bambú, no aguanta la candela. Diga, el bambú no aguanta la candela. Es un material de uso común. Ahora, ¿cuántos han visto o conocen un chalet suizo? Un chalet suizo. Los que no lo conocen, ahora es muy fácil entrar a internet y verlo, pero si usted va de Cúcuta a Bucaramanga, por arriba en Berlín, usted encuentra, yendo de para allá a mano izquierda, todo un conjunto de chalets suizos. Son unas casas así puntudas en madera. Rico, en ese clima tan frío, la maderita lo calienta a uno, ¿cierto? Usted tiene allá una chimenea, una fogata y se calienta y la maderita le conserva el calor. Pero ojo que no se le vaya a salir un leño, ¿no?, de la chimenea y termine usted afuera viendo quemar el chalet. En esta semana creo que se quemó una casa aquí en Prados. Muy diligentemente los periodistas de las redes sociales pusieron las fotos y todo para orar, porque hubo unos heridos allí. Creo que unos chicos sufrieron quemaduras y estuvimos orando. Están en UCI. Oh, Dios mío, hay que seguir orando por ellos. La madera, diga, no aguanta la candela. Y el tercer grupo de materiales es heno y hojarasca, que son, diga, son peor. Diga, esos menos aguantan la candela. ¿Qué es el heno? Ahora vamos a ver qué es el heno y qué es la hojarasca y qué representa nuestra vida espiritual. Porque la comparación que hace el apóstol Pablo tiene una aplicación práctica en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Bien, Pablo habla que él como perito puso el fundamento. ¿Qué fue lo que puso Pablo? El fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Jesucristo, su obra y su persona. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, lo recibió como dueño suyo y Señor. O sea, la persona de Jesucristo ahora es su dueño y su Señor. Ya usted no se manda, ni yo me mando. Soy siervo del Señor o esclavo del Señor. O sea, debemos entender que la oración de fe me lleva a un discipulado, a ser discípulo del Señor, así de disfrutar de los beneficios, pero también cumplir con los requisitos. No se puede poner otro fundamento, dijo Pablo. Si usted coloca otro fundamento, usted coloca a Buda, coloca a Marx, coloca a Lenin, coloca al dictador de Corea del Norte, a Stalin. Ellos murieron y no resucitaron, mientras que su Señor y el mío murió pero resucitó. Y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Amén. Ahora vamos a ver que hay gente que, aunque se puso el fundamento correcto, sobreedificó de manera incorrecta. Edificó con materiales incorrectos y lo vamos a ver a través del desarrollo del mensaje. Porque a la final, toda la obra que nosotros hagamos será probada. Diga, todo lo que haga será probado. Diga, rendiremos cuenta de todo. Dígalo, diga, rendiré cuentas de todo. Usted tiene que saber que hasta de cada palabra que salga de su boca usted va a rendir cuentas, y yo también. Hasta de los chistes malos que haya hecho el pastor, también vamos a dar cuenta. Bien, vamos a mirar el primer bloque de materiales que el apóstol Pablo nos habla aquí para sobreedificar sobre el fundamento que ya está puesto, que es Jesucristo. Y el primer bloque de materiales son los materiales de alto costo: oro, plata y piedras preciosas. Cuando Pablo usó estos tres elementos, él pensó en el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto y estaban todos los elementos del pueblo judío, donde ellos adoraban y glorificaban a Dios. Todos los elementos eran de oro y los que no eran de oro eran de plata, y había piedras preciosas. O sea que cuando Pablo tomó como base para decir que el que edifica con estos elementos está hablando de un nivel de materiales de alto costo, exclusivos, materiales que son recibidos y aceptados por Dios.
Dios es excelso y todo lo que había en el tabernáculo era de oro puro. O sea que Dios es excelso, oro, plata y piedras preciosas, porque todo es de Él. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Ahora, espiritualmente, ¿qué significa edificar o construir con oro, plata y piedras preciosas? Entendiendo que nuestro cuerpo es el templo a edificar. ¿Qué fue lo que dije? Diga, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso lo dice en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, si yo no me pertenezco, si este cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué significa construir sobre ese fundamento con oro, plata y piedras preciosas? Significa que yo debo aprender a sobreedificar con materiales finos, como el fruto del Espíritu Santo, como la justicia, la santidad, la verdad, la fe y la esperanza. ¿Qué fue lo que dije? Yo debo aprender a construir mi templo con materiales finos. ¿Materiales qué? ¿Como cuáles? Justicia, fe, mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo y todas las virtudes que agradan a Dios. Hay una en particular que se llama obediencia. Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Para ilustrar esto de edificar mi casa con oro, plata y piedras preciosas, Pablo tiene un texto en Gálatas 5, 22 y 23 que es el fruto del Espíritu Santo. Quiero que me acompañe a este texto. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es, ayúdeme usted a leer por favor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando yo edifico con estos elementos, y no es que yo ya los tenga, yo debo aprender a edificar sobre ellos. ¿Cuántos son aquí impacientes? Levanten la mano los impacientes. Pues la Biblia dice allí en ese texto que el fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Si usted es impaciente como yo, debe aprender a dominar la impaciencia. Debe aprender a dominar su carácter, la ira. Es que estoy soberbio, dicen las personas. Estoy soberbio, por decir que están airados, rabiosos. Para la cura de la soberbia es la templanza. Pablo dijo que estamos muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Usted se para frente a un muerto y lo insulta. ¿Y qué le contesta el muerto? Pues así debe ser cuando a usted lo insulten. Quédese como muerto, callado. Eso es fruto del Espíritu Santo. Pero cuando yo contesto, cuando yo hablo, yo no me dejo de nadie. Yo soy de los que digo, yo no me dejo de nadie. Un día salía de mi casa, iba a comprar en una tienda que queda en toda la autopista allá en Claré, y salió un miserable perro y me la montó. Y entonces yo esperaba que los dueños de la casa donde era el perro, pues al menos le dijeran, venga, venga, para que no, nada, ya siguieron. No, yo vi que nadie hacía nada. Le mandé el primer derechazo. Ahí sí salieron los dueños. Cuando ni siquiera le pegué, solo le tiré la patada al perro, me la tenía montada. Ahí sí salieron los dueños. Y yo les dije, yo no me dejo de nadie, menos de un perro. Después yo le conté a mi esposa y dijo, ay, eso que usted predica. Pero porque estamos todavía caminando en esta carnecita, a veces se nos quiere salir el viejo hombre. Pero todas estas cosas pasan para que nosotros entendamos que necesitamos edificar con paciencia, con dominio propio, con fe, con fe. En el culto anterior, la hermana Ana Julia contó, ella en este año la operaron.
le pusieron una malla, para los que saben, una hernia umbilical. Eso es dolorosísimo. Duró 4 meses sin trabajar y ella es la que sostiene su casa. Paga cuotas de la casa que están viviendo más los servicios. Dice que a los 4 meses le llegó el recibo de la luz por 4 meses. No habían pagado la luz por 4 meses. Ya era un milagro que no le hubieran cortado la luz. Y dice que también debía 4 meses de la cuota del banco. Pero ella creyó en el Señor y dijo: Señor, yo he sido fiel contigo y tú me sustentas. Y dijo, y no solamente Dios le dio para pagar los 4 meses de luz y las cuotas del banco, sino que pagó toda la casa de una vez. ¿Sabe una cosa? Cuando usted ha colocado el fundamento y confía en Él, las circunstancias no le hacen que usted declare otra cosa. Pero si usted en medio de la dificultad comienza a declarar: ay, me van a cortar la luz, pues se la cortan. Ay, que me van a quitar la casa, se la quitan. Usted declare: Dios me dio esta casa y nadie me la va a quitar. Digo, ya haya luz o no haya luz, Dios sigue siendo el mismo Dios. Él me sostiene. Mire, yo debo aprender a depender de Él, porque eso es edificar sobre piedras o sobre edificar con piedras preciosas, con oro y con plata. Poder ser justo, practicar la justicia. Hay gente que le gusta la justicia, pero de la forma de embudo, solamente para acá, pero cuando tienen que dar justicia para allá, les cuesta trabajo. La misericordia. A veces queremos, cuando estamos enfermos, que todo el mundo nos visite, que todo el mundo nos llame, que todo el mundo, y hacemos eso con los que están enfermos. O sea, eso va en las dos direcciones. Cuando yo aprendo a edificar mi vida con estos valores y virtudes espirituales que agradan a Dios, eso trae recompensa. Diga, eso trae recompensa. Ahora, no se puede mezclar. Diga, no se puede mezclar. Usted no puede poner oro y después ponerle madera o heno o hojarasca. No. Si usted está edificando con oro, con plata o piedras preciosas, con eso tiene que mantenerse. A Dios no le agradan las mezclas. ¿Usted sabía eso? A Dios no le agradan las mezclas. Bien. El segundo bloque de materiales, el apóstol Pablo habla aquí, es sobre edificar con madera. La madera, como les dije antes, es un material común. Lo encontramos en todos lados. Se puede construir una casa, una mesa, una silla. Es un material común. ¿Qué representa? ¿Qué representa bíblicamente o teológicamente edificar nuestra vida espiritual con madera? Representa el tener o construir nuestra vida con filosofías y costumbres humanas. ¿Qué fue lo que dije? Filosofías y costumbres humanas. Hay cosas que parecen buenas, hay cosas que parecen agradables. El otro día un hermano dijo: pastor, yo quiero que el sábado en el momento del ayuno usted me dé un espacio porque yo quiero traer unos ejercicios de yoga que son muy prácticos, muy beneficiosos. Le dije: hermano, el yoga no es de Dios, eso no agrada a Dios. Usted puede hacer ejercicios, yo hago ejercicios y no está mal ir al gimnasio para tener nuestro templo, tenerlo funcionando. Este es el vehículo que me lleva a todos lados. Yo necesito tener vitalidad. Por ejemplo, los que cantan, ¿qué es lo que más tienen que cuidar? La voz. O los que tocan un instrumento, no dice a machucar. Usted imagina tocando guitarra con un dedo machucado. Sí, o el que toca la batería. Todos tienen que, por eso usted ve que ellos se ponen tapones auditivos, porque todo eso puede lastimar su cuerpo. Yo debo aprender a cuidar este cuerpo, pero sabiendo que este cuerpo no va a quedarse eternamente acá, pero debo cuidarlo mientras esté acá. Ahora, edificar sobre madera puede ser tener un cuidado excesivo de mi cuerpo. Hay gente que se vuelve adicta a los gimnasios, y vuelvo y repito, no está mal ir a un gimnasio. Y el otro día me llevé una sorpresa, un amigo mío que es flaco, lo mandaron al gimnasio. Yo dije: ¿usted para qué lo manda al gimnasio? Yo digo: no, porque estoy muy flaco, para que coja masa muscular. Bueno, está bien. Cuando uno va avanzando en edad, yo voy en el 6º piso, en el apartamento 5 del 6º piso, yo debo cuidar mi masa muscular,
porque ella es la que me va a proteger de lesiones. Debo tener cierta vitalidad. O sea, cuidar el cuerpo es necesario. El ejercicio físico es necesario, pero no se puede volver obsesivo. No se puede volver que el templo se vuelva el ídolo de la persona. Entonces cuidan el cuerpo, toman ciertos esteroides para aumentar la masa muscular y de una manera exagerada. No, esto sería también construir con madera. No se trata tanto del cuerpo, se trata es de tener salud y de tener vitalidad y vigor. Entonces, edificar sobre madera es construir nuestra vida espiritual, filosofías y costumbres humanas. Hay un texto en Colosenses 2:20 al 23, es el texto que le dije. Colosenses 2:20 al 23. Miren lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 2:20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? ¿Qué es lo que son? Mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Déjeme decirle algo. Los fariseos se volvieron especialistas en poner y cargar a la gente con leyes que ellos mismos no cumplían. Entonces había ley para todo. Había una ley que se llamaba el corbán, que era lo que usted apartaba para Dios. Entonces venía el papá y la mamá al hijo. Hijo, estamos pasando necesidad. Eso está escrito en la Biblia. Papá y mamá, yo los quisiera ayudar, pero lo que tengo es corbán, lo tengo reservado para el Señor. Y el Señor dice, hipócritas, invalidan la ley de Dios por mandamientos humanos. En esta iglesia, a nosotros afuera, las otras iglesias nos tildan de libertinos, porque no les prohibimos a las mujeres tinturarse el cabello, no les prohibimos ponerse un pantalón, porque para ellos es pecado usar una mujer pantalón o tinturarse el cabello. Y aquí el apóstol le está diciendo, son mandamientos de hombres que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sabe qué me da? La vida en Cristo me da libertad. Yo debo saber si cómo me visto agrada o no agrada a Dios. Usted no necesita ni siquiera mirarse en un espejo para saber si la manera en que usted se viste agrada o no agrada a Dios. Y lo mismo las costumbres, no toques, no comas. Los judíos, por ejemplo, los fariseos no comían sangre, no comían carne de cochino. ¿Cuántos han comido tamales en este diciembre? No les voy a decir lo que iba a decir, porque yo también he comido tamales. ¿Saben? Para nosotros no hay ningún impedimento en comer ahora carne de cochino, porque eso era una ley, una norma higiénica para prevenir a ellos de la cisticercosis, de las enfermedades que los animales, los cochinos específicamente, pueden asimilar y no hacerles daño a ellos. Ahora la crianza de los cochinos es de manera más higiénica y usted puede ir a una carnicería y comprar carne de cerdo que ha sido tratada pues de manera correcta. Lo mismo las morcillitas. ¿A cuánto les gustan las morcillas? Rico, una morcillita, son de sangre, pero lo mismo, ya los animales son criados de manera diferente. Entonces esa norma que era higiénica para ese tiempo ya no tiene valor para este. Sin embargo, hay quienes quieren traer lo del antiguo a este tiempo para llenar de mandamientos y doctrinas humanas a la gente, y esas normas y esas doctrinas y filosofías humanas no tienen ningún valor contra la concupiscencia y los apetitos de la carne. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces es muy fácil y sutil y peligroso introducir filosofías y costumbres humanas en nuestra construcción espiritual. Recordemos lo que sucedió a los hijos mayores de Aarón. Levítico 10:1, por favor, Levítico 10:1. ¿Qué dice la palabra? Levítico 10:1.
Nadab y Abiú, aprendas esos nombres. Repita conmigo. Nadab y Abiú, ¿hijos de quién? Parientes. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote de Israel, el sumo, el más alto. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Déjeme explicarle aquí rapidito esto. Ellos, como hijos mayores de Aarón, eran por hegemonía los que iban a suceder a Aarón cuando él ya no fuera sumo sacerdote. O sea que ellos tenían la responsabilidad de cuidar que el fuego del altar nunca se apagara. ¿Cuál era la responsabilidad de ellos? Cuidar que nunca se apagara el fuego. Pero como eran los hijos del sumo sacerdote, se confiaron, se descuidaron y se les apagó el fuego del santuario. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Miraron para allá, miraron para acá, como unas hermanitas que un día fueron a cambiar un matero de puesto y miraron para allá y para acá y el matero se les cayó. Y todo eso quedó grabado. Y nadie nos vio. Buscaron en la primer cocina que encontraron fuego, prendieron el altar y aquí nada ha pasado. Pregunto, ¿habremos de hacer algo que Dios no se dé cuenta? Nunca. Entienda que todo lo que usted haga en el lugar más secreto y recóndito, Dios lo mira. ¿Y sabe qué pasó con estos dos hijos de Aarón? Dios los mató literalmente por haber introducido fuego extraño en su altar. Dios no permite fuego extraño en su altar. Dios no permite fuego extraño. La unción del Espíritu Santo no se puede impostar, no se puede fingir. O está el Espíritu Santo o no está el Espíritu Santo, no está a media. O sea, yo no me voy a poner a inventar que está el Espíritu Santo si no está. Cuando yo lo siento, lo digo. Cuando no, sencillamente tengo la palabra para poder decir lo que Dios está hablando. Ahora, los que hablan por el Espíritu, los profetas, los que tienen el don de ciencia, gloria a Dios por ellos. Pero es el fuego del Espíritu Santo el que trae la revelación, no es fuego extraño. Sin embargo, hay gente que mete fuego extraño. Entonces comienzan a profetizar en las emociones y en la carne. A Dios no le agrada eso. Son filosofías que se han introducido dentro de la iglesia y Dios no quiere nada de eso. Dios quiere su palabra pura y santa y el fuego del Espíritu Santo, el genuino, sin imitaciones y sin fuego extraño. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es peligroso introducir fuego extraño o filosofías extrañas al fundamento que ya está puesto, a la palabra de Dios. El temor de Dios por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos debe guiar a una vida de obediencia y celo por la palabra sin adulterar, así no les agrade a muchos. Así no le agrade a muchos. Nuestro celo por la palabra de Dios y el temor de Dios tiene que ser inalterable. Así a mucha gente no le agrade. A nosotros nos interesa es agradar a Dios. Diga, a mí me interesa es agradar a Dios. ¿Usted qué representa? Edificar con madera. Diga, filosofías y costumbres humanas. Leyes y mandamientos humanos que no tienen ningún valor delante de Dios. Muchos se llevarán sorpresas. Toda la vida haciendo eso y cuando llegan allá van a ser salvos. Pero su obra va a ser quemada porque trabajaron en vano. Pero la misericordia de Dios los va a alcanzar, pero no van a tener recompensa. Ahora el tercer y último bloque de materiales de construcción es edificar o sobreedificar con heno y hojarasca. ¿Qué es el heno y la hojarasca? Diga, materiales volátiles. Materiales volátiles. ¿Cuántos han visto en películas un granero incendiado? Donde hay los fajos, esos de heno que los enrollan así y se prende absolutamente todo. Una chispa prende el heno y la hojarasca. O sea que son materiales peligrosos con los cuales yo pueda construir mi casa espiritual. ¿Qué representan estos materiales volátiles en mi vida espiritual?
Déjeme decírselo de esta manera. Proverbios 23:5. Proverbios 23:5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Déjeme decirle que edificar con heno y hojarasca es depositar nuestra confianza en las riquezas y en los bienes materiales. Usted recuerda la parábola del sembrador, ¿la recuerda? Parte de la semilla cayó entre espinos, que es lo mismo. ¿Qué representan los espinos que ahogan la planta que alcanzó a nacer? Representa el afán por las riquezas y los bienes materiales. Yo le pregunto a usted, ¿son malas las riquezas? ¿Qué es lo malo de las riquezas? No tenerlas. No, lo malo de las riquezas es el amor a las riquezas. ¿Cómo se le llama el amor a las riquezas? Codicia, avaricia. Hay una parábola en la escritura que dice que un hombre tuvo una cosecha abundante en una temporada. Fue tan abundante la cosecha que él llegó y dijo, uff, mire la cosecha que he tenido. Voy a decirle a mi alma, alma, descanse, siéntese, voy a construir graneros y voy a guardar y almacenar esa cosecha abundante. Y el Señor le dice, necio. ¿Cómo le dice el Señor? Necio. ¿Quién te garantiza que mañana vas a vivir? Y esa misma noche murió. Déjeme decirle que edificar con heno y hojarasca es depositar nuestra confianza en las riquezas, en el poder, aún en la belleza física, en la autoridad, en la sabiduría humana. Hay quienes son sabios y de verdad son gente superdotada, tienen unos dones extraordinarios, pero su vida no puede estar pendiente de su sabiduría o de su intelecto, el IQ 250 mayor que el de Einstein, porque eso es edificar sobre hojarasca y heno. ¿Qué dice el proverbista de las riquezas? Que tienen alas, o sea que las riquezas pueden volar. Hay quienes se acuestan hoy ricos y al otro día amanecen quebrados y en la bancarrota. Hay quienes han depositado todo su dinero en acciones de la bolsa de alguna ciudad, de algún país, y entre la noche y la mañana las acciones pueden bajar a tal punto que la persona quedar en bancarrota. ¿Por qué? Porque esa es la connotación de las riquezas, que ellas pueden volar en cualquier momento. Ahora, el día que usted y yo partamos de este mundo no nos podemos llevar nada, absolutamente nada. Ni siquiera una joya pequeña nos podemos llevar. Ni siquiera nada. Así como nacimos, así nos vamos. De modo que depositar nuestra confianza en riquezas, en el poder. Hay quienes ostentan poder y autoridad, fueron elegidos o lícita o ilícitamente y están en el poder y consideran que eso es todo para ellos. El día que se presenten a dar cuenta se van a llevar una sorpresa. Es que yo era el presidente, es que yo era el senador. Señor, usted no sabe quién soy yo. ¿Se imagina diciéndole, Señor, es que usted no sabe quién soy yo? Se va a llevar una sorpresa porque edificó con materiales incorrectos. Entonces, ¿cómo debemos edificar? Diga, con materiales correctos. ¿Como cuáles? Oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué representan qué? El fruto del Espíritu Santo, la justicia, el amor a Dios, el temor a Dios y la obediencia a su palabra. Cuando edificamos nuestra casa espiritual con esos elementos, nuestra obra va a prevalecer. Cuando sea aprobada, va a hacer que ellos materiales resistan y vamos a tener recompensa. Pero el que construyó con madera, con filosofías humanas, con mandamientos humanos, se va a llevar una sorpresa, que trabajó toda la vida en vano. Y aunque va a ser salvo, pero por fuego, dice la Escritura. Y los que edificaron
con materiales volátiles como heno y hojarasca, se van a llevar aún una sorpresa mayor, porque nada de lo que hicieron va a prevalecer. Conclusión: la obra de cada uno, el fuego la probará. Voy a repetírselo: la obra de cada uno, el fuego la probará. Cuando nuestra obra es probada por Dios, será revelado qué tipo de obra era, tal y como el fuego destruirá la madera, el heno, la hojarasca, pero no el oro y la plata y las piedras preciosas. Así la obra de muchos será revelada como nada en aquel día, y muchos se van a llevar una sorpresa. Conclusión final, Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Y con este texto cerramos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Permítame decirle algo, mi hermano y mi hermana. Cuando en su vida el fundamento es Jesucristo, usted debe entender que usted no necesita más nada sino a Él. Esto no significa que usted va a vivir una vida desapercibida y desprevenida, no. Hay que planear nuestra vida, hay que calcular el costo. Los que podemos estudiar en el seminario bíblico, hagámoslo. Toda la instrucción que podamos añadirle al don y a la gracia que ya Dios nos ha dado, debemos hacerlo, porque esto nos va a permitir llegar con más profundidad a más personas y alcanzarlas para el reino de los cielos. Ahora, pero los que creen que solamente la iglesia es para que Dios los prospere, están cimentando su construcción con materiales equivocados. Dios te va a prosperar, eso no lo dudes, porque Él no deja caer por tierra su palabra. Pero no es el propósito de Dios prosperarte, no es el propósito. El propósito de Dios es salvarte. El propósito de Dios es salvarte. Yo en estos días meditando, dice: Señor, que de los que se congregan en Prados ninguno se pierda. Mi tarea es predicarle la palabra sin adulterar, que ninguno se pierda. Pero en medio del camino Dios te va a prosperar, porque Dios no deja caer por tierra su palabra. Y te voy a dar un bono final, Proverbios 22:4. Después de buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas añadidas, Proverbios 22:4, mira lo que dice: atesóralo en tu corazón. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Todas aquellas cosas que el mundo se afana por buscar, a ti el Señor te las añade, porque colocaste el fundamento y edificaste, construiste con los materiales correctos. Colócate en pie, por favor. ¿A cuánto les habló el Señor? A mí fue el primero. A mí fue el primero que me habló. Cuando yo recibí la iglesia, hace 20 años, el Señor me habló y me dijo que dirigiera la iglesia como yo dirigía mi taller. Yo en el taller recibo máquinas vueltas nada, las reparo, las transformo y salen pintaditas como nuevas. O hago piezas y máquinas nuevas. Y yo decía, ¿cómo aplico eso a la iglesia? Y entendí algo de parte de Dios. Cada palabra que salga de este altar, tanto por boca mía o de los siervos que aquí se paran, tiene que servir para algo práctico. Tiene que servir para algo. Tiene que ayudarnos a crecer, a corregir o a tener una mejor expectativa de vida, sabiendo que ya tenemos asegurada la vida eterna. ¿Tú lo puedes entender? Yo lo entendí y trato de vivir mi vida pensando que hay una vida eterna que nos espera. Pero mientras estemos aquí vamos a tener afanes, vamos a tener tribulación, pero todo eso es momentáneo. Dios nos salvará a su debido tiempo.
Dios no nos dejará quedar en vergüenza. Dios tiene cuidado de sus hijos y sus hijas. Pero tú y yo debemos aprender a pagar el costo y edificar con los materiales correctos. Levanta tus manitas al cielo. Cierra tus ojos. Y comienza allí a hablar con el Señor. Dice: Señor, gracias. Diga: tu palabra es buena. Ella edifica mi vida. Diga: yo soy templo del Espíritu Santo. Soy una edificación viva de parte de Dios. El fundamento sobre mi vida ya está puesto en Jesucristo, su obra y su persona. Jesucristo es mi Señor y mi dueño. Él es mi Salvador. Yo soy su siervo, su discípulo. Y he entendido que debo aprender a pagar el costo del discipulado. He aprendido que la preeminencia de mi amor tiene que ser para Dios. Porque Dios es celoso, que no comparte su gloria con nadie. Pero si yo lo entiendo y logro amar a Dios por encima de todas las cosas, Dios me dará el amor suficiente para amar a los que están cercanos. Ayúdame, Señor, a colocar en orden esta prioridad del amor. Que lo primero en mi vida seas tú. Que no sea una frase de cajón, que en mi vida práctica yo lo manifieste. Y que pueda mostrar que el fundamento que ya se puso está siendo construido sobre él con oro, plata y piedras preciosas, con obediencia a tu palabra, con justicia, con el fruto del Espíritu Santo, con paz, con gozo, con mansedumbre, con templanza, con fe, todas aquellas cosas que el día que sean probadas por el fuego van a permanecer. La obra nuestra permanecerá. No queremos sufrir pérdidas, Señor, queremos nuestra corona. Señor, queremos un día estar contigo sentados a la mesa disfrutando de las bodas del Cordero. Pero mientras llega ese momento, danos la gracia para hablar a otras personas de ti de manera espontánea. Quita de nosotros toda religiosidad, toda costumbre o mandamiento, doctrina humana o filosofía humana que hubiéramos mezclado con la verdadera. Tú no aceptas fuego extraño en tu altar. Danos el discernimiento para poder tener fuego de tu Santo Espíritu siempre. No necesitamos imitar a nadie. No necesitamos impostar los dones ni la gracia del Espíritu Santo. Ellos vendrán porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, y aquellas cosas por las que el mundo se afana, tú las añadirás a tu iglesia: riquezas, honra, poder y autoridad. Tú darás a tu iglesia como recompensa por su fidelidad y su amor. Señor, vivimos tiempos en donde el mundo camina en oscuridad, pero tú has guardado a tu iglesia con la luz del Espíritu. Tú y yo somos la luz de Dios en este mundo, y donde quiera que vayamos tenemos que alumbrar. Somos la sal de la tierra. Nuestra vida no será insípida. No nos acomodaremos al mundo. No nos simpatizaremos con las costumbres pecaminosas humanas. A lo malo llamaremos malo, a lo bueno llamaremos bueno. No importa a quién desagrademos, porque a la final solo queremos agradarte a ti. Diga: yo solo quiero agradarte a ti, mi Rey, mi Dios. Por eso mi alma te alaba y te bendice. Y yo sé, Señor, que tendré mi recompensa. Hay una corona esperándome. Yo sé que tú la tienes, Señor. Por ahora yo quiero ser fiel. Quiero ser obediente a tu palabra. Las riquezas vendrán. Las riquezas y los bienes materiales serán añadidos, porque en nuestro corazón está primeramente el reino de Dios y su justicia. Aprovecha y con tus propias palabras ahora
Haz una oración tuya a Dios de gratitud. Haz una oración tuya. Aprovecha esa música. Aprovecha esa música de fondo y comienza a agradecer a Dios. Agradece por tu vida. Agradece por tu esposa, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos. Agradece a Dios por haberte alcanzado. Agradece a Dios aún por esa enfermedad que te ayudó a buscarle. Agradece a Dios por el momento que estás pasando. Si no hubiera sido por ese momento difícil, no te hubieras acercado a Dios. Por eso Pablo decía que debemos dar gracias a Dios por todo. No hay nada de lo que nos ocurra que no sea motivo para agradecer a Dios. Os dijo, y hemos de dar gracias a Dios solamente por lo bueno, y lo malo no lo recibimos. A veces los mayores regalos de parte de Dios vienen envueltos en un problema, vienen envueltos en una calamidad, vienen envueltos en una enfermedad, en una pérdida material. Pero al abrirlo con paciencia y con el fruto del Espíritu Santo, vas a ver lo que Dios tiene reservado para ti. Bienes materiales, honra, pero lo más precioso, recompensa y vida eterna. Cuando tú lo entiendes, tú caminas en integridad sin importar dónde estés. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad. Guárdanos, Señor, de la mediocridad. Guárdanos de no planificar nuestra vida. Ayúdanos a planificar nuestra vida en oración, en ayunos, en vigilias, en lectura de la palabra, en devocionales familiares. Que no nos confiemos, Señor, que dependamos siempre de ti y de tu palabra y seamos guiados por tu Santo Espíritu. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Te adoramos, Señor, te amamos en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Vaya en paz a su casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.